Hola a todos, seguimos con la sección de vídeos dedicados a nuestra hermanica Lourdes, que aparecerá por ahí, y este vídeo se dirige a, bueno, recopilar cuestiones que se han podido quedar descolgadas en los dos vídeos anteriores. Las indulgencias eran disposiciones de la autoridad eclesiástica por las cuales, mediante determinados actos, por ejemplo, de ayuno, de oración, de limosna, peregrinación, visitas al santuario, etcétera, se puede aliviar la pena de purgatorio tanto de uno como de sus difuntos. Martín Lutero en principio no está en contra de las indulgencias. Lo que pasa es que todo lo que desencadenó esto fueron unas indulgencias cuya recaudación, la mitad iba para la construcción del Vaticano. Entonces al final radicaliza su postura y termina negando las indulgencias y por tanto negando el purgatorio, con la excusa también de que como no está en la Biblia, pero claro, la doctrina de la Santísima Trinidad la creemos todos y no está en la Biblia, no aparece en la Biblia como tal Santísima Trinidad. Al final, como el purgatorio está para los pecados veniales y eso, pues nadie está seguro de su salvación. Por tanto, las obras no salvan, lo único que salva es la fe, es un acto de justificación, un decreto de justificación de Dios, por el cual tú eres declarado justo y gozas de su favor. Claro, si niegas la autoridad del Papa y de los obispos y de los presbíteros para una cosa, la niegas para todo. Entonces también niegas la facultad de perdonar los pecados y por tanto el protestante nunca está seguro de que sus pecados han sido perdonados. Con ese sacerdocio general y la confesión solamente con Dios. Entonces los reformados se caracterizan por unas costumbres muy austeras, muy estrictas y muy severas, todo para evitar la mínima ocasión de pecado, porque nunca están seguros de su salvación. Claro, si no hay purgatorio no tiene sentido, por ejemplo, rezar por los difuntos, puesto que una vez muerta la persona ya ha sido juzgada, no hay posibilidad de redención o de un estado intermedio que pudiera facilitar la contemplación del Señor y por tanto no tiene sentido la oración por los difuntos. Lo que tienen en común todos los reformadores, por eso le llaman reforma, es que ellos dicen, no, la Iglesia Católica se corrompió a partir del siglo IV, de Constantino, algunos dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino, y claro, lo que ellos quieren, o lo que ellos dicen querer, es una vuelta a esa Iglesia primitiva que se corrompió después, a esa doctrina de la Iglesia primitiva. Se fundamentan cuando quieren en algunos padres de la Iglesia, en algunas doctrinas de San Agustín, por ejemplo. Qué curioso que desde que la Iglesia se corrompió en el siglo IV hasta el siglo XVI, pues el Espíritu Santo estuviera 12 siglos inactivo. Confesado por el mismo Lutero, la cuestión de la corrupción por el dinero, por la compra de cargos eclesiásticos, etcétera, no era lo que preocupaba a Lutero. Lutero estaba en contra de lo que él llamaba el papado, es decir, de la existencia de una iglesia y de una única doctrina. ¿Qué es lo que hace? Quita al papa, pero tiene que poner autoridad, entonces tiene que poner al príncipe del territorio. Por tanto, los ministros, no hay sacerdocio ministerial, está el sacerdocio de todo el pueblo, el sacerdocio general, y los ministros, por tanto, se eligen. ¿Por qué? Porque como la Iglesia Católica se corrompió en el siglo IV, ya no hay continuidad desde los apóstoles hasta los actuales obispos y presbíteros. Es decir, les niegas la legitimidad. Los reformadores suelen decir la sola escritura, es decir, la única autoridad es la Biblia. Pero claro, ¿quién interpreta la Biblia? No hay una autoridad que interprete la Biblia. Cada uno la interpreta de acuerdo con lo que el Espíritu Santo le dice. Porque en definitiva, como se cuestiona la jerarquía, pues entonces hay ese sacerdocio común de todos los fieles que se reconoce, pues implica una relación personal con Dios, es decir, una relación de tipo subjetivo. De ahí viene el postulado de la sola fide, es decir, tú solamente, únicamente por la fe, te salvas. Es el subjetivismo derivado de una corriente doctrinal protagonizada sobre todo por Guillermo de Ockham, llamada nominalismo, y que va en contra de la escolástica de Santo Tomás de Aquino basada en Aristóteles. Claro, estamos en el Renacimiento, en la época del Renacimiento. Se ha pasado del teocentrismo de la Edad Media
al antropocentrismo del Renacimiento. El nominalismo de Occam va a influir mucho en las doctrinas de Lutero. Por ejemplo, no va a admitir la transubstanciación porque, según Occam, no se puede distinguir entre sustancia y accidente. No se puede hablar de la naturaleza de las cosas, de los universales. Esto lo vemos hoy como la ideología de género niega la existencia de una naturaleza humana. Claro, ¿por qué todos estos reformadores niegan pues la veneración a los santos, etcétera, ¿no? Porque, claro, solamente te salvas por la fe. Entonces, no se puede pedir primero la intercesión de los santos. ¿Cristo es el único mediador? Sí, lo dice la carta a los hebreos, pero una cosa es mediador y otra cosa es intercesor. El mediador es el que pone los medios. El mediador es Cristo porque es el medio que utiliza Dios para redimirnos del pecado y de la muerte. Otra cosa son los intercesores. María, cuando le dice a su hijo, no tienen vino. Pero claro, ¿cuáles son los méritos de los santos? Sus obras. Entonces, eso contradice el principio de sola fide. Los santos no pueden ser modelo porque lo que hacen son obras meritorias para la salvación. En realidad lo que hacen es configurar su vida con Cristo. Cuando, por ejemplo, en la formación, hasta hace algunos años, en la formación cristiana en la Iglesia Católica, las vidas de santos eran muy importantes. En realidad se trata de una pésima interpretación de la palabra obras de la ley. Dice, no nos salvamos, según San Pablo, por las obras de la ley. En realidad las obras de la ley parecen referirse más bien a las obras de culto o de religiosidad. Por ejemplo, la circuncisión, la ingesta de determinados alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no a las obras de misericordia. Por supuesto, todos los reformadores lo primero que niegan es la existencia o el valor de la tradición. La tradición apostólica, se entiende. Ellos dicen, con la excusa de la corrupción de la Iglesia, que únicamente atienden a la Biblia. Pero claro, ¿de dónde sale la Biblia? Pues evidentemente de la tradición apostólica, de las enseñanzas del Cristo a los apóstoles y de las enseñanzas de los apóstoles a sus discípulos. San Pedro no se esperó a que San Pablo hiciera sus cartas para ver qué es lo que iba a predicar. No, predicó de acuerdo con la tradición que había recibido del propio Cristo. Y San Ignacio de Antioquía predicó de acuerdo con la tradición que había recibido de San Juan o de San Pedro. Los protestantes tienen a gala que, gracias a ellos, al traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, al francés, al alemán, etcétera, etcétera, pues estimularon la alfabetización de los territorios allí donde se implantaron. No digo que no, pero esas traducciones estaban absolutamente sesgadas y manipuladas. Por ejemplo, en la traducción española, la famosa Biblia Reina Valera, que primero fue traducida por Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera, pues por ejemplo la palabra tradición, lo que estábamos hablando antes de la tradición, se traduce como doctrina o enseñanza, para no hablar de tradición. O por ejemplo, en Juan 20:22 se le hace decir al Señor, en vez de a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes les remitiereis los pecados les quedan remitidos. Es lo mismo, pero no es igual. De hecho, Martín Lutero hizo una traducción de la Biblia al alemán que fue tan desastrosa que ni los propios protestantes la utilizan. No todo va a ser malo de los protestantes. Lutero, por ejemplo, era un buen músico y se preocupó del canto litúrgico, componiendo lo que él llamaba corales, de los cuales, por ejemplo, Bach utilizó en sus composiciones vocales y orquestales y también en sus composiciones para órgano. Estos corales tenían una melodía muy sencilla, apta para ser cantada por el pueblo sin complicaciones. En la liturgia católica, por el contrario, la música predominante era la polifonía, que solamente estaba a cargo de grupos especializados. Está Giovanni Pierluigi de Palestrina en el siglo XV, Cristóbal de Morales y sobre todo Tomás Luis de Victoria en el siglo XVI, que son grandes ejemplos de polifonía, pero son cantos que no puede cantar el pueblo. También Lutero hizo otra cosa, que fue adaptar melodías conocidas de canciones populares para el uso litúrgico. Así que ya sabes, si cantas el Padre Nuestro
con la música de Simon y Garfunkel, los sonidos del silencio, eso es una práctica protestante. Bueno, ¿y por qué se les llama protestantes? Antes hay que precisar un concepto, el concepto de dieta. ¿Qué es una dieta? Es la reunión de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue fundado por Otón I en el año 962 como continuación del Imperio Carolingio, que a su vez se declaró heredero del antiguo Imperio Romano, que terminó con la invasión de los bárbaros en el siglo V. Para tratar asuntos importantes, el emperador convocaba a los príncipes de todo el imperio. Y esa reunión se llamaba Dieta, porque en alemán era Reichstag. Tag significa día y el día del Reich, era el día del imperio. Naturalmente no era solo un día, podía durar varios días o incluso semanas. La palabra dieta viene de dies diei, que en latín significa día, igual que Tag en alemán. Luego entonces por esto se le llama dieta. Pues en la dieta de Worms, en 1521, se prohíbe la difusión de las ideas de Lutero, se lo condena luego lo condenaría el Papa como hereje, etc. En la ciudad de Espira, en 1526, sin embargo, se llegó a un acuerdo que cada príncipe en su territorio podía escoger la religión del reino. Pero otra vez, en una dieta también celebrada en Espira, en el año 1529, se intentó revertir la situación y volver a unificar en la religión católica a todo el imperio. Entonces, los príncipes que seguían a los luteranos y los calvinistas protestaron y desde entonces se les llama protestantes, por la dieta de Espira de 1529. Habría más cosas que decir, por ejemplo, en qué creen, cuáles son las confesiones de fe, pero esto lo dejo para después del vídeo dedicado al anglicanismo. Hasta entonces, que la Biblia te acompañe.